Los ochentas y los primeros videojuegos. ¡Qué combinación! Abrir la mente al nacimiento de un mundo que daba sus primeros pasos hacia la realidad virtual y digital. Jugamos con las primeras consolas, Intellivision o Atari, y creíamos que en realidad los personajes de estos juegos podrían estar vivos en un mundo extraordinario detrás de la pantalla. Y bueno, el causante de muchas de esas ideas fue Tron. Hoy platicamos sobre el nacimiento de esta película icónica, cómo se concibe la idea y por qué se convirtió en una película de culto. Tron, bienvenidos de Escucha Escucha. Time, weather, Tron de 1982 es una película de ciencia ficción producida por Walt Disney y Lisberg Studios y lanzada por Buena Vista Distribution Company. Está protagonizada por Jeff Bridges, que interpreta a Kevin Flynn y a su programa homólogo Clue en el interior del mundo informático. Bruce Bookleiner, que interpreta a Tron y al creador de Tron, Alec Bradley. Cindy Morgan, que interpreta el programa Jory y a su usuaria, la doctora Laura Baines. Dan Shore, que interpreta a Ram. Y David Warner, que interpreta a los tres principales enemigos, el programa Sark, su usuario Ed Dillinger y la voz del Centro de Control de Programas, el CCP. Tron fue escrita y dirigida por Steven Lisberger, con un estilo visual único y pionero, al ser una de las primeras películas de un estudio importante que utilizó la simulación por ordenador para crear objetos tridimensionales, combinados con el rodaje de personajes reales, en una época en que toda la animación se hacía manualmente, ya que la tecnología informática acababa de empezar. Décadas después de su lanzamiento inicial, la película ha dado lugar a una franquicia consistente en una secuela, varios videojuegos, cómics y una serie de televisión. La inspiración de Tron se remonta a 1976, cuando Lisberger se interesó por los videojuegos después de ver Punk. Él y el productor Donald Kushner crearon un estudio de animación para desarrollar Tron con la intención de convertirlo en una película animada. Para promocionar el propio estudio, Lisberger y su propio equipo crearon una animación de 30 segundos con la primera aparición del personaje principal. Finalmente, Lisberger decidió incluir elementos de acción en vivo con animación retroiluminada y por computadora para ver el largometraje real. Varios estudios habían rechazado los guiones gráficos de la película antes de que Walt Disney Productions aceptara financiar y distribuirla. Para el director y escritor Steven Lisberger, el propósito era utilizar la técnica de simulación por ordenador, ya que su película solo se podía contar de esta manera. Se inspiró en Star Wars de George Lucas y también en Tiburón de Steven Spielberg, ambos pioneros en el tema de efectos especiales. Su inspiración de parte de estas películas eran por su energía y tensión y la iniciativa en probar nuevas técnicas. Los ordenadores son personas también, emitido en mayo de 1982, es un programa televisivo que incluía un anticipo de lo que iba a ser Tron. Se estrenó en 1982 y desde entonces se convierte en un clásico de culto. Fue después de esa situación cuando pensaron en hacer Tron como película independiente. El éxito y la moral del estudio habían sufrido un revés y había que buscar expertos que dieran vida a Tron. Comenzaron a buscar gente para desarrollar técnicas para un proyecto de gran envergadura. Contactaron con Alan Kay, un desarrollador de software que ya por entonces estaba desarrollando el concepto de ordenador personal, PC. Siguieron el diseño de los ordenadores para crear elementos relacionados y sugirieron una estructura social. El modo en que los usuarios se comunicaban con el programa tenía cierto paralelismo con una experiencia religiosa. Un mundo se comunicaba con un orden superior dominante. Ahí viene la idea de Tron. El tema principal de Tron es la lucha entre un gobierno autoritario contra otro democrático. Los creadores de Tron crearon un espacio totalmente diferente, sin ninguna referencia con la realidad. Se desarrolla rápidamente y puede afectar a nuestras vidas. Chris Lane realizó diseños enormes de un mundo digital, muy dinámico que parecían duelos o carreras de coches futuristas. Las ilustraciones llenaron una sala de estudio de Venice y eso era lo que vendía la película. Cuando lo presentaron a Disney con el guión gráfico terminado y gran parte de la escenografía, las generaciones más jóvenes lo recibieron con entusiasmo. Sin embargo, la vieja escuela no entendió muy bien de qué se trataba Tron. Harrison Allen Shaw había trabajado en la Guerra de las Galaxias y era reconocido por la dirección en cuanto a efectos especiales y le preguntaron si era factible innovar sobre temas digitales y de animación prácticamente nuevos y poco utilizados en ese momento para crear set completos en una película. La cuestión era que si él daba el visto bueno, se podía seguir adelante con el proyecto.
y finalmente dijo que sí, lo podemos lograr. Una de las grandes preocupaciones era cómo se iba a montar todo. Realizaron pruebas de contraluz para luego pasarlo a Kodalit. Es un material que se utiliza normalmente para trabajos de arte gráfico, pero que sin embargo se puede utilizar para dar una gama de efectos inusuales si se controla el revelado. El estudio decidió que esta sería la ópera prima de Steven Lisberger y se proponía rodar la película de una manera un tanto arriesgada. Se le permitió rodar algunas escenas como prueba con actores vestidos de gris actuando sobre un fondo blanco. El corto fue filmado en dos formatos, VistaVision y 35 milímetros anamórfico en blanco y negro. Para el tema de las competencias de disco dentro del mundo de Tron, se contrató al campeón de disco Sam Schatz, quien lanzó un disco para escapar de una prisión y arremeter contra un robot en la escena propuesta. Luego realizaron unos fondos e hicieron el montaje final. Las pruebas mostraron que Steven Lisberger estaba listo para dirigir la película. Bruce Logan, director de fotografía, concluyó que era mejor rodar sobre un fondo negro, ya que con fondo blanco no habría suficientes focos en los sets para iluminarlo todo, y con fondo negro no era necesaria la iluminación excesiva. Al estudio le gustó tanto el resultado de la prueba que su visión cambió de dirección y pensó que si esto había funcionado, también funcionaría para el resto de las ideas de la película. Pero lo que más miedo daba era la simulación por ordenador, ya que era algo totalmente nuevo y reciente y no se había hecho nada comparable, y había mucho escepticismo en cuanto a si alguna empresa lo podría lograr. Richard Taylor había hecho una película de Triple I de animación por ordenador que para aquella época estaba muy bien hecha, con mucha profesionalidad, y cuando lo vieron en Disney, los convenció de que había alguien que podía dirigir y diseñar y hacer que el proceso realmente funcionara. Disney aprobó el proyecto en noviembre y comenzaron a rodar en abril. Richard Taylor fue contratado para encargarse de la dirección y supervisión de los gráficos digitales, además de terminar de diseñar la imagen. Taylor era conocido por sus anuncios de 7-Up a finales de los 70. Sugirió hacer todos los fondos con ordenador y se encargó de los efectos de contraluz. Taylor sabía mucho de diseño gráfico y conocía a Sid Mead, y Steven quería contar con John Gerard Mobius, un historietista e ilustrador y escritor francés que trabajó en la tradición de historietas franco-belgas. Mobius también contribuyó con guiones gráficos y diseños conceptuales para numerosas películas de ciencia ficción y fantasía, tales como Alien, El Quinto Elemento y El Abismo. La colaboración de ambos fue un éxito. Sid Mead es un ilustrador de imágenes futuristas que aportó a la película innovación, diseño de los tanques y las motos de luz y la nave Sark, y trabajó junto con Taylor en el control central. Peter Lloyd aportó su estilo a las ilustraciones mediante la aerografía. Steven quería un guión gráfico completo antes de comenzar a rodar, ya que era un largometraje con muchos efectos especiales. En una animación se puede trabajar haciendo cambios durante todo el proceso y retomar cualquier parte en cualquier momento, pero un largometraje es una obra de interpretación y hay que saber captar la magia que se produce en un momento irrepetible. Tron es una mezcla de los dos géneros, ya cuando por un lado rodaban las escenas reales, eran solo una parte de lo que se iba a hacer al final con la tecnología. Pero ¿quién participó en Tron? En aquella época Disney no tenía la presencia que tiene hoy día, y nadie quería interpretar a un personaje de videojuego de Disney, y por tal motivo conseguir a los actores fue un proceso complicado, por lo desconocido y atrevido del tema, y la esencia de la película hacia las animaciones, sets inexistentes y una narrativa totalmente diferente. Afortunadamente pudieron contratar a Jeff Bridges, a quien a pesar de lo arriesgado y atrevido de la empresa, le pareció una oportunidad para hacer algo nuevo e innovador. Por otro lado, Bruce Bookleiner le daría vida a Tron, que debe lucir como un héroe de acción, siendo un programa informático pero sin parecer demasiado robótico, concebido para ser un guerrero curtido inspirado en la energía de Espartaco. Bernard Hughes tuvo la misma sensación. No entendía nada, pero confiaba en los estudios de Disney y se arriesgó en el proyecto. En un principio era Peter O'Toole quien iba a hacer el papel de David Warner. Lo rechazó porque no lo entendió y su papel lo tomó David Warner para hacer del papel del villano el control central, el cual imponía por su fuerte presencia, siendo un hombre muy delgado, conocido por su reputación en la interpretación de Hamlet. Cindy Morgan no tenía ni idea de ordenadores y en un principio no le resultó sencillo entender el personaje. Se imaginó siendo una versión de ella misma que sabe cosas que Laura, su personaje, sabe, pero que es muy inocente porque vive aislada del mundo exterior y no tiene las experiencias de Laura.
Tiene sus sentimientos y emociones, pero su personaje digital no sabe de dónde vienen. Dan Shore interpreta a Ram, un programa que le gusta servir a los demás. Por eso sigue a un líder como Tron por el bien de la humanidad. En cuanto a los sets, no había decorados, pues todo se rodaba sobre fondo negro. Las únicas referencias que se tenían para trabajar eran marcas y cruces blancas a las que dirigirse, mirar o imaginar lo que iba a estar allí. Algo que era completamente nuevo para los actores, ya que era difícil saber si estaban sobreactuando o no estaban a la altura de la actuación. En los sets de rodaje había consolas de videojuegos para ayudar a los actores a meterse un poco en situaciones de ese mundo virtual y sus personajes. Tuvieron que entrenar para perfeccionar su lanzamiento de disco y hasta manejar motocicletas mismas que serían animadas y de alta velocidad en la película. Una película que me tocó ver en el cine y que cambió por mucho nuestra perspectiva sobre cómo vivíamos en los 80 y veíamos la tecnología y el futuro del Internet de las cosas, de la realidad virtual y lo que venía más adelante. Más de uno llegó a abrir su Atari para ver si podrían encontrar sus héroes de videojuego en una versión más humana. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece Tron? ¿A dónde te transportó? Déjanos tus comentarios de escucha a escucha.